Gracias por continuar con nosotros en esta mesa de análisis. 2018 elecciones y me encuentro acompañado de un grupo de especialistas con los cuales estamos conversando respecto al debate que vivimos hace unos instantes entre candidatos para ocupar una diputación dentro del Distrito 24 en Iztapalapa. Y se dice, y muchos especialistas también lo afirman, Iztapalapa es una de las delegaciones que se ha golpeado drásticamente y desafortunadamente por la inseguridad, por la pobreza, entre muchas otras cosas. Y también se habla de una reconstrucción del tejido social. ¿Se escucharon algunas propuestas que tengan que ver o que puedan atacar estos temas de los cuales Iztapalapa pide con voz de auxilio? ¿Ustedes escucharon algo? Yo creo que más que escuchar propuestas al respecto, vimos que tienen bien identificada la problemática y tienen bien identificado que la reconstrucción del tejido social es una de las vías para acabar con la inseguridad. Pero no se escucharon propuestas acerca de cómo lo planean hacer. Entonces, escuchamos de la candidata por la Ciudad de México al frente que quiere reformar la ley de la seguridad pública y menciona que hay que atender las causas. Redignificar a las policías, en mi opinión, es una muy buena manera, darles un mejor salario y más que nada, empoderarlos ante la sociedad, ¿no? Que es algo que no hemos visto. Los policías hoy en día no están valorizados y no se valorizan a sí mismos, lo que hace que caigan en corrupción y en otras problemáticas. Entonces yo sí creo que hay que reconstruir el tejido social con más educación, porque vemos que los jóvenes en México están cayendo en manos de la delincuencia porque no tienen alternativa, es un medio de vida, ¿no? Claro, la delincuencia. Entonces hay que atender las causas y con educación sobre todo. Y eso va ligado también, quiero suponer, con el tema de la educación, ¿no? Si no hay una educación positiva o con un impulso grande dentro de esta marcación, pues todo lo demás vendría pues por cuenta propia, ¿no? Sí, así es. Aparte, alguno de los candidatos mencionó que la educación viene desde casa. Uh-huh. Y es muy importante eso también. O sea, no solo es llegar a la escuela y lo que te enseñan ahí, sino los valores que te dan desde tu casa, lo que te enseñan ahí es lo que vas a llegar a practicar a tu escuela y a tus alrededores. Y si no hay esa educación en Iztapalapa, no se va a poder lograr nada. Claro. Y uno de los valores también fundamentales dentro de nuestra sociedad y que ahora ya lo vemos afortunadamente en la Ciudad de México es la inclusión. Pero también aquí creo que falta algo y falta profundizar, ¿no? Faltan todavía ciertas propuestas para que la inclusión como tal se haga presente en este distrito. Es correcto, y yo me quedaría con una duda en el tema de inclusión. Ninguno de los candidatos mostró alguna propuesta en el tema de equidad y género, sobre todo en el tema de seguridad, ¿no? Porque si bien estamos hablando de la prevención y de la educación en tema de seguridad pública, lo cierto es que que Iztapalapa también tiene altos índices de delitos en tema de delitos cometidos en contra de mujeres. Sí. Tenemos asaltos, ¿no? Robos. Los asaltos a casas, habitación se han incrementado. Y si somos realistas, quienes permanecen mayor tiempo en la casa son las mujeres. Uh-huh. ¿No? Entonces, ¿cómo vamos a atender ese problema? ¿Cómo lo vamos a atacar? Ahora bien, de las propuestas que escuchamos, la que me pareció interesante es la de la candidata Edith Santana Duarte, quien propone, como bien lo decía Hugo, el incrementar el salario de los policías, ¿no? Por otra parte, esto nos lleva a atacar lo que es la corrupción, porque si bien los policías tienen un mejor salario, estaríamos hablando de que eso nos permitiría que no cualquier persona llegue a ofrecerles algo a cambio... A corromper. Exacto, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso sería como en lo que va hacia los tejidos o a la reconstrucción de los tejidos sociales. Sí, dentro de este tema de corrupción. Pero también hay un tema muy importante, Jorge, y tú lo dominas muy bien, que es el tema de la movilidad dentro de esta demarcación. Claro. Sabemos... Tú lo dominas, pero al parecer tampoco vimos propuestas que pudieran atacar las necesidades. Sí, más que nada ahorita se está volviendo un problema que desafortunadamente atacamos un problema, pero de ese problema surgen varios, ¿no? Es una red que si tratamos de buscarle tanto el inicio como el fin,
pues bueno, difícilmente lo vamos a encontrar. Y te voy a decir por qué. Desafortunadamente, y no nada más en la demarcación de Iztapalapa, sino también en todo lo que es la Ciudad de México, no se tiene lo que es esta parte de planeación urbana o planeación territorial. Aquí, ¿qué quiere decir? A veces por cuestiones de costumbre, te lo digo esto, a veces la misma gente no está acostumbrada a tener este tipo de, sobre todo de ideas o de visión para también su propio bienestar. Por ejemplo, el trazo de calles, vemos a veces, vamos caminando por una banqueta y a veces vemos un pedazo de casa salida o a un local que ya se salió casi media calle. De igual manera, ¿por qué? Porque no se tiene este tipo de, a lo mejor, de visión o de conciencia. Desafortunadamente, en este tema de movilidad, a veces la gente suele ser un poco individualista. ¿Por qué? Porque se piensa, mira, mientras esté bien yo, pues bueno, los demás no me importan, ¿no? Y lo vemos mucho, que es el problema también que tiene Iztapalapa, es a veces con el tema de estacionamiento en las mismas calles. Si tenemos el problema de que las calles son muy reducidas y luego a veces ese estacionamiento, pues bueno, lo usan familiar o personalmente, bueno, esto implica que a veces los mismos transeúntes o en este caso también los mismos vecinos tengan que hacer doble fila, estacionarse hasta en triple fila, entonces genera un caos. Por otra parte, algo muy importante, tenemos que ver también cómo vamos a regular lo que es esta parte de, pues bueno, de personas que tienen estos famosos mototaxis. Entendemos perfectamente que es un medio de empleo, es un medio de poder salir adelante, sacar un sustento, pero también no están, para empezar, ni regulados, ni tienen lo que es esta visión de, pues bueno, donde también poder circular de manera segura. ¿Por qué? Porque, bueno, también usan lo que es un espacio, lo que podría llamarse un automóvil normal, y eso también entorpece en vialidades, pues bueno, principales, lo que es el flujo continuo de lo que son los carros, en este caso también el transporte público, que vemos que hacen paradas, pues bueno, prácticamente no donde vean, y pues sí, prácticamente no hay como tal un ordenamiento, y sobre todo algo muy importante, no hay la voluntad ni la cooperación de los mismos pobladores de Iztapalapa, porque pueden crearse reglas, sí. Aquí la situación es de que la misma gente acate las reglas, porque a veces... ¿Y por qué razón tú crees o consideras que la ciudadanía no sigue estas reglas? La ciudadanía ya está cansada, está aburrida de los gobiernos que han llegado a esta demarcación, quiere un cambio, pero no lo sabemos pedir. ¿Qué es lo que tú alcanzas a leer, Jorge? Bueno, mira, como experiencia personal y sobre todo también como he estado viniendo estudiando también esta parte social, a veces lo que la gente, yo creo que quiere escuchar de un gobernante es decir, te voy a sacar de tu problema, o en este caso voy a atacar tu problemática, vota por mí. A veces yo creo que la misma sociedad, y lo hablamos en general, yo creo que a veces tiene lo que es esta pérdida de responsabilidad, porque es muy fácil deslindarse de nuestros problemas como personas. De igual manera es muy fácil echarle la culpa a los demás. Yo creo que es esa parte de responsabilidad. ¿Por qué? Porque actualmente todo mundo desea y anhela derechos personales, derechos humanos, pero si tú le dices, oye, pero tú tienes la obligación de hacer esto, lo primero que te puede contestar alguien es, ¿yo por qué? Claro. Eso le corresponde al gobierno. Claro. Y muchas veces la ciudadanía nos deslindamos de esta responsabilidad. Exactamente. Tenemos que hacer una pausa, no se vayan, no se despegue, seguimos con esta mesa de análisis 2018, elecciones. Yo soy Enrique Alcocer, regresamos. Gracias, chicos. De repente.